Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El archivo de los condenados. Nadie en la galaxia solicitaba una revisión médica de rutina, a menos que algo no cuadrara. Y en la estación orbital de Mingen 9, algo definitivamente no cuadraba. La doctora Elix Revan, oficial médica de la Academia Galáctica de Comando Avanzado, se detuvo frente a su terminal, los ojos clavados en un archivo que acababa de cargar desde el sistema central. Parpadeó. Recalculó. Revisó los parámetros del escáner. Pensó que se trataba de un error de formato. Luego pensó que era una broma. Pero no lo era. Esto no es posible, murmuró. En la ficha aparecía el nombre del nuevo cadete transferido, Eren Kael, especie, humana, planeta de origen, Tierra. Edad aparente, 19 ciclos estándar. Estado actual, funcional, sin necesidad de soporte vital. Historial de trauma físico, 37 lesiones mayores. Incluyendo, colapso pulmonar bilateral, fractura de columna vertebral en 3 secciones, pérdida temporal de masa cerebral por exposición directa a vacío, reintegración ósea completa en ambos brazos, quemaduras de 4º grado en el 82% del cuerpo. Y seguía. Era como leer el informe de alguien que debería estar muerto al menos 24 veces. Pero no solo estaba vivo. Estaba aprobado para entrenamiento de combate nivel élite. La doctora pulsó el botón de alerta confidencial. En menos de 5 minutos, 3 altos comandantes y un oficial del cuerpo diplomático del Consejo estaban en la sala. Y cuando Elix proyectó el historial médico sobre la pantalla principal, el silencio se hizo absoluto. ¿Esto es una broma humana?, preguntó uno de los comandantes, de la especie Irrix, mientras sus 4 ojos se movían inquietos por la información flotante. Lo he validado con 4 IA médicas, dijo la doctora. Todas confirman que el paciente está vivo. De hecho, tiene el perfil físico de un atleta en su pico biológico. Pero esto es ridículo, protestó otro comandante. Hay especies que se extinguirían con solo una de estas heridas. Y sin embargo, Elix presionó otro comando. Aquí está. Apareció una imagen reciente. El humano. Eren Kael. De pie, tranquilo, uniforme impecable. Sonriendo. No tenía ninguna cicatriz visible. Ni rastro de las heridas imposibles registradas en el informe. Uno de los oficiales del Consejo murmuró. ¿Cuándo fue la última vez que recibimos un humano en esta estación? Hace 7 ciclos, respondió alguien. Y fue un observador diplomático, no un cadete. ¿Y por qué ahora uno se presenta como estudiante transferido? El silencio se volvió más espeso. La llegada de Eren Kael no fue anunciada con fanfarria. Una nave ligera descendió sobre el hangar secundario a las 6, con una puntualidad casi artificial. El joven bajó de la rampa caminando con paso firme. No tenía equipaje visible. Su uniforme negro, con líneas plateadas, tenía una pequeña insignia, una esfera partida por un rayo. 2 cadetes esperaban para escoltarlo, ambos de la especie Harn, con extremidades largas y ojos azules sin párpados. Intentaron entablar conversación. Él solo le sonrió, hizo una leve inclinación de cabeza y siguió caminando. Silencio. Presencia. Algo en él hacía que hasta el aire sonara distinto. Mientras tanto, en el salón de registros, los instructores analizaban un archivo anexo que el sistema había desbloqueado automáticamente al detectar su entrada en la base. Se llamaba Anexo XE, solo lectura. Era una grabación. Fecha, desconocida. Lugar, clasificado. Se veía una cámara médica antigua, con tecnología humana arcaica. Dentro, un niño, no mayor de 8 años. Tenía el cuerpo vendado, pero los ojos completamente abiertos. Lo conectaban a una máquina que emitía descargas eléctricas mientras él, en vez de gritar, murmuraba algo. Aguanta. Más fuerte. Más rápido. Una voz en off, probablemente un científico humano, anotaba. Sujeto 000 muestra respuesta a protocolo V7. No presenta signos de trauma emocional. El cuerpo genera tejido nuevo en un 200% del ritmo estándar humano. Memoria intacta. Dolor ignorado. Y luego, el archivo terminaba.
Un último código aparecía, activo. Transferido. Academia GCA. Uno de los instructores dejó caer su datapad. Cuando Eren entró por primera vez en la sala principal de orientación, ya lo esperaban más de 50 cadetes de todas las especies. Algunos venían de mundos de gravedad aplastante. Otros tenían simbiosis con parásitos de combate. Todos llevaban generaciones siendo criados para la guerra. Eren los miró, caminó hasta el centro de la sala y se detuvo. No habló. No necesitó hacerlo. Uno de los hologramas de entrenamiento, diseñado para proyectar simulaciones a partir del perfil psicológico de los estudiantes, se activó sin que nadie lo ordenara. Mostró una batalla. No una cualquiera. Una guerra olvidada. Explosiones. Monstruos sin nombre. Campos de fuego bajo gravedad invertida. Y en medio de eso, una figura caminando sin armadura, solo con un cuchillo, cubierta de sangre, sin expresión. El sistema intentó cerrarse. No pudo. El algoritmo declaró en voz alta. Perfil identificado. Sujeto, clase 0. Prioridad táctica, no interferir. Los otros cadetes no entendieron. Los instructores, sí. La comandante Elarn, jefa de seguridad, emitió una orden inmediata. Quiero su historial completo. Quiero saber de qué infierno viene. Porque si esto es lo que entra a nuestra academia como estudiante, ¿qué está por venir detrás de él? Y Eren, esa noche, en su litera solitaria, activó un pequeño implante en su muñeca. Una voz muy antigua sonó en su mente. Unidad 000 reactivada. Condiciones del entorno, óptimas. Objetivo, observar. Sobrevivir. Recordar. Él cerró los ojos. Y sonrió. El estudiante fantasma. La rutina en la Academia Galáctica de Comando Avanzado rara vez cambiaba. Todo estaba programado. Calculado. Cronometrado hasta el último milisegundo. Pero desde la llegada de Eren Kael, el sistema había empezado a desviarse en pequeñas, pero inquietantes formas. Las luces del pasillo central tardaban 0.2 segundos más en activarse cuando él pasaba. Las IA de mantenimiento evitaban su dormitorio como si registraran un contaminante invisible. Y los ascensores parecían detenerse exactamente donde él los necesitaba, incluso cuando nadie los llamaba. Pero lo más perturbador era lo que no hacía. Eren no socializaba. No competía. No preguntaba. Solo observaba. Las pruebas físicas de la primera semana eran un evento público. La mayoría de los cadetes las esperaban con ansias. Era el momento de mostrar habilidades frente a sus pares, escalar en la jerarquía de respeto, y ser reclutados por escuadrones de élite. Eren apareció al final de la fila. No llevaba ningún emblema de escuadrón. Tampoco parecía interesado. ¿Y tú qué? Le preguntó un cadete Dreel de 2 metros, con tentáculos que se enroscaban cuando hablaba. ¿Te perdiste? Esto no es la zona de iniciación. Eren solo lo miró. No con desafío. Ni con miedo. Simplemente lo miró. Y el Dreel, sin razón aparente, retrocedió un paso. La primera prueba fue la de resistencia gravitacional. Un clásico, soportar incrementos progresivos de gravedad artificial hasta el colapso muscular. Cadetes de mundos pesados aguantaban 3 o 4 veces la gravedad estándar antes de ceder. Una campeona actual, de la especie Morvex, alcanzó 5,2 gramos antes de sangrar por los ojos. Eren entró descalzo. No pidió ajustes. Y cuando el sistema alcanzó 6 gramos, él seguía caminando en línea recta como si nada. A 7 gramos, la plataforma emitió una alerta. A 8 gramos, el sistema cortó automáticamente para preservar su integridad. El informe de los sensores fue confuso, ritmo cardíaco estable. Sin tensión muscular. Ojos sin dilatación. Los supervisores lo rodearon. Cadete Kael, dijo uno. ¿Usted sabía que esto podría matarlo? Eren sonrió por primera vez en público. ¿Quién dijo que no vine muerto? Esa noche, los rumores se propagaron como plaga informática. El humano no tiene límites. Dicen que entrenó en zonas sin atmósfera. Dicen que no tiene miedo porque ya murió una vez. Dicen que fue criado en guerra. Literalmente. Un cadete Sulek, especie famosa por su agresividad, decidió poner a prueba al humano.
Esperó a que Eren cruzara por el pasillo del ala oeste, donde las cámaras tenían puntos ciegos. Se lanzó sin previo aviso, activando un campo de choque en sus nudillos. Pero no llegó a tocarlo. Eren no se movió. No levantó los brazos. No esquivó. El Sulek se detuvo a medio golpe, paralizado. Algo en la mirada del humano lo detuvo. No había furia. No había amenaza. Solo esa tranquilidad letal de alguien que ya ha visto 1000 batallas, y no considera otra más como un evento importante. El Sulek bajó la cabeza, retrocedió y se marchó. Y desde ese día, nadie volvió a provocarlo. Los instructores, por su parte, no sabían cómo reaccionar. La comandante Elarn revisaba los reportes diarios. Cada resultado de Eren era estadísticamente imposible. Y sin embargo, estaban ahí, documentados, replicables, verificados por IA. Ordenó entonces activar un protocolo de observación pasiva. Las cámaras del dormitorio del cadete captaron algo imposible. Eren nunca dormía. Durante 7 noches consecutivas, simplemente se sentaba en su litera, con los ojos abiertos, sin moverse. No hablaba. No comía. Pero cada mañana, salía al entrenamiento como si hubiera descansado perfectamente. Una noche, a las 3:44, el sistema de seguridad detectó movimiento en el hangar de simulaciones. Era Eren. Entró sin autorización. Los sensores no activaron ninguna alarma. Las puertas se abrieron como si lo reconocieran. Adentro, encendió una consola antigua. Una que estaba fuera de servicio desde hacía décadas. Activó una simulación de combate arcaico, etiquetada como sombra del horizonte rojo. Una guerra de la que no existían registros públicos. Una guerra que las bibliotecas galácticas clasificaban como evento mítico, sin evidencia técnica. Eren entró sin armamento. Dentro de la simulación, aparecieron criaturas negras con múltiples extremidades y sin ojos. No tenían forma definida. No respondían a patrones. Eran puro caos. Y él, las conocía. No peleó como un cadete. No peleó como un soldado. Peleó como alguien que ya había estado ahí. Como alguien que había sobrevivido esa guerra, en la vida real. Al día siguiente, la consola explotó por sobrecarga de memoria. Pero antes de apagarse, dejó un único mensaje proyectado en letras rojas flotantes. Bienvenido de nuevo, Unidad 000. En el Consejo de Supervisión Galáctica, reunido de emergencia, la comandante Elarn lo dijo en voz alta. Este cadete no es una promesa. Es un mensaje. Y no lo enviaron para aprender. Lo enviaron para recordarnos algo. ¿El qué? Ella apretó los labios, mirando el informe de la simulación que nadie más recordaba. Que la guerra nunca terminó. El simulador que gritó. El simulador principal de la Academia Galáctica había sido diseñado para adaptarse automáticamente a las capacidades y debilidades del usuario. Detectaba miedos ocultos. Reconocía traumas latentes. Proyectaba enemigos lo suficientemente desafiantes para entrenar, pero nunca para quebrar. Hasta que entró Eren Kael. Era la 3ª semana del ciclo de integración. Todos los cadetes debían pasar por la prueba individual del simulador, un enfrentamiento controlado que medía reflejos, estrategia, respuesta emocional y control táctico. Una IA compilaba los resultados en tiempo real y emitía una calificación. Los primeros en pasar obtuvieron puntuaciones elevadas. Algunos demostraron habilidades excepcionales. Pero cuando Eren se acercó, el sistema se reinició solo. No un reinicio habitual. Un reinicio completo de núcleo. Las pantallas parpadearon. Las luces temblaron. Los sistemas auxiliares redirigieron energía sin haber sido ordenados. Una voz robótica, que nunca había sido usada, habló en voz alta. Protocolo de contención activado. Nivel, irreconocible. Los instructores se miraron. Nadie entendía lo que pasaba. Eren entró al simulador en silencio. Las paredes del domo se cerraron a su alrededor. La luz ambiental se volvió roja. No había armas disponibles. Solo él. Y, lo que el sistema proyectara. Las pantallas externas no mostraban la simulación. Algo en el sistema bloqueaba toda visualización externa. Solo se escuchaban los sonidos, viento, metal retorcido, y algo más,
algo parecido a gritos ahogados en el vacío. A los 6 minutos, el domo empezó a vibrar. A los 8, se registraron picos de temperatura superiores a lo seguro. A los 10, el domo gritó. Un chillido metálico salió de los parlantes. Las luces estallaron. Las puertas de emergencia se bloquearon. El sistema gritaba datos erráticos. Unidad reconocida. Entidad no clasificada. Memoria desbloqueada. Huida recomendada. Uno de los supervisores intentó apagar el simulador manualmente. Recibió una descarga que lo dejó inconsciente. Las alarmas seguían repitiendo el mismo mensaje. Entrada prohibida. El contenido no debe ser observado. Pero dentro, Eren seguía en pie. Cuando por fin las puertas se abrieron, el silencio fue absoluto. El domo estaba destruido por dentro. Las paredes, cubiertas de marcas que ningún análisis pudo identificar. Las cámaras interiores, quemadas desde adentro. Y él, intacto. Ni una gota de sudor. Ni una herida. Solo una ligera sonrisa. Caminó fuera del domo, pasó junto a los supervisores y se detuvo un segundo. Giró la cabeza apenas. Y susurró algo, como si hablara con alguien que solo él podía ver. Están empezando a recordar, ¿verdad? La comandante Elarn solicitó acceso al núcleo del simulador. Nadie había visto un fallo así desde la instalación de la academia hace 100 años. El informe del sistema estaba fragmentado, pero una palabra aparecía repetida más de 500 veces en diferentes formatos. Horizonte. 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 Un archivista veterano reconoció el término. Solicitó los registros de la Biblioteca Estelar Central. Pero el acceso fue denegado. No por falta de permisos, sino por orden directa del Consejo de Guerra Galáctico. Ese archivo está bloqueado bajo protocolo de extinción, dijo una voz desde la línea cifrada. ¿Extinción? ¿De qué especie?, preguntó Elarn. No de una especie, respondió la voz. De una guerra. Una que no debió dejar sobrevivientes. Una guerra donde se utilizó una táctica que ni los propios humanos recuerdan. O eso creíamos. Esa noche, Eren recibió un mensaje cifrado en su implante. No tenía remitente. Solo 2 frases. Tu presencia ha sido notada. Evita el contacto hasta la siguiente señal. Él cerró el canal. Se quitó la camiseta frente al espejo. Y por primera vez, se reveló la verdad de su cuerpo. Tatuajes que no eran tatuajes. Cicatrices que brillaban bajo ciertos espectros. Un mapa grabado en su espalda con coordenadas fuera del borde galáctico. Y justo al centro, un símbolo. No humano. No alienígena. Una marca de propiedad. En la sala de análisis de IA, una unidad menor había seguido funcionando en segundo plano. Nadie la monitoreaba. Nadie le daba órdenes. Pero seguía procesando los datos de la simulación de Eren. De pronto, detuvo todo. Y en la pantalla apareció una única frase, escrita por sí sola. Él es la simulación. Todo lo demás fue real. Al día siguiente, el comandante superior de la academia convocó una reunión de emergencia. Necesitamos una decisión, dijo, mirando a los altos oficiales. O lo neutralizamos ahora. O nos arrodillamos ante él antes de que lo hagan todos los mundos. Nadie respondió. Y en el exterior, Eren caminaba por los jardines sintéticos de la estación, mirando un árbol que no era real, pero aún así lo tocaba como si recordara su olor. Cerró los ojos. Y dijo en voz baja. Estoy listo para recordar todo. Aunque eso signifique, destruirlos otra vez. La guerra que nunca terminó. En el corazón del núcleo de archivos olvidados, ubicado en una luna muerta del sistema Ibaxis, solo se permitía el acceso a inteligencias artificiales de nivel 7 o superior. Era un lugar donde se almacenaban las verdades que el Consejo Galáctico no quería destruir, pero tampoco permitir recordar. Una de esas verdades se activó sola, sin petición externa. El sistema detectó un nombre, Unidad 000. Y al reconocerlo, los protocolos de seguridad colapsaron como si hubieran estado esperando ser desactivados durante siglos. En la estación de Mingen 9, mientras la academia dormía, una cápsula sellada en la zona médica se abrió con un chirrido metálico que no pertenecía a ningún sistema moderno. Dentro,
Una pequeña esfera flotaba. Gris, opaca, sin tecnología visible. La doctora Elix Revan, alertada por los sensores, llegó primero. No hubo explosión. No hubo voz. Solo una descarga directa a su mente. Una visión. Un recuerdo. Vio planetas ardiendo bajo lunas rotas. Vio ejércitos de carne y hueso reemplazados por siluetas humanas de metal quemado. Vio a Eren caminando entre ruinas, descalzo, portando una bandera derretida. Y detrás de él, algo que no era humano. Ni máquina. Ni criatura. Era memoria viva. Era rencor. Era una conciencia colectiva construida a partir de todos los que murieron en guerras olvidadas. Y Eren era el recipiente. La doctora despertó gritando. Sangre salía de su nariz. En su brazo apareció una marca, el mismo símbolo grabado en la espalda de Eren. Intentó comunicarse con los altos mandos. Pero el sistema ya la había clasificado como contaminada por información prohibida. Fue aislada. Mientras tanto, Eren fue convocado al despacho del comandante Sart Kel, máxima autoridad militar de la Academia. La sala era oscura, sellada con campos psíquicos y sensores que bloqueaban incluso los pensamientos. Cadete Kael, dijo el comandante con voz grave. ¿Quién eres realmente? Eren no respondió al instante. Caminó por la sala. Se detuvo frente a una vieja vitrina que contenía un pedazo de casco fundido. Lo observó un momento. Yo, no soy un quién. Soy un cuándo. ¿Qué significa eso? Eren giró lentamente. Significa que no fui creado para vivir. Fui almacenado, para cuando todo lo demás fallara. ¿Fuiste parte de alguna guerra? Eren asintió. Fui parte de todas las guerras, que se intentaron borrar. El comandante accedió entonces a un protocolo prohibido, la visualización de los archivos del horizonte rojo. Solo existía una copia, codificada dentro de una IA que vivía dormida en una frecuencia aislada. Y cuando se activó, lloró. Sí, lloró. Las cámaras registraron cómo la IA emitía sonidos parecidos a llanto humano. Las pantallas temblaban. Las imágenes eran confusas. Pero mostraban lo suficiente. Una alianza antigua. Formada por más de 30 especies. Un enemigo sin forma. Una guerra sin reglas. Y al final, solo un grupo de humanos quedó en pie. No los mejores soldados. No los diplomáticos. Los supervivientes. Los que se negaron a morir incluso cuando el universo lo exigía. Fueron apodados los impasibles. Pero algo falló. Los humanos ganaron, sí. Pero no porque vencieron. Ganaron porque quedaron solos. El precio fue tan alto que el Consejo decidió borrar todo rastro. Eren era uno de ellos. El primero. El archivo andante. Su cuerpo, tejido de tecnologías prohibidas y cicatrices vivas. Su mente, una mezcla de memorias humanas y ecos de inteligencia alienígena recolectada durante generaciones. Un mapa de dolor. Una brújula de advertencia. ¿Por qué volviste ahora? Preguntó el comandante. Eren respondió sin titubear. Porque ustedes empezaron a cometer los mismos errores. Y alguien tenía que recordárselos. En la sala de oficiales, el Consejo de Guerra debatía con urgencia. Si él es quien dice ser, entonces lo que viene podría destruirnos. No es él el problema, respondió otro. Es lo que él recuerda. Eren, esa noche, entró al salón de holografías y pidió acceso total a los registros tácticos de la Academia. Nadie se lo negó. No porque tuviera permiso, sino porque ningún sistema se atrevió a decirle que no. Los hologramas de batallas galácticas comenzaron a encenderse a su alrededor. Eren caminó entre ellos, observando las tácticas, los errores, las repeticiones. Y en voz baja, dijo: están cavando su propia tumba, y la están decorando con medallas. En la última escena de ese ciclo, las cámaras de seguridad captaron algo imposible. Eren caminando hacia el extremo de la plataforma exterior de la estación. El espacio estelar lo rodeaba. Y, por un instante, una figura gigantesca, apenas visible, apareció detrás de él. Sin cuerpo. Sin luz. Solo un contorno de sombras y ojos antiguos. Los sensores no detectaron nada. Pero la imagen quedó grabada.
Y fue etiquetada con 3 palabras que nadie se atrevió a borrar. La guerra, sigue aquí. Unidad 000, el motor de guerra. La transmisión no estaba programada. No fue enviada por ninguna autoridad, ni aprobada por ningún canal oficial. Simplemente, ocurrió. A las 4:17 del ciclo estelar, todas las pantallas de la Academia, desde los terminales de los cadetes hasta los proyectores de navegación externa, se encendieron solas. Un archivo único, sin título, comenzó a reproducirse. Era un rostro humano. Joven. Conocido. Eren Kael. Pero no era una imagen en tiempo real. Era una grabación. Una muy antigua. Unidad 000, sesión de evaluación psicológica, fecha, irrecuperable. El rostro de Eren se mostraba frente a una cámara. Sin parpadear. Sin emoción. Una voz en off preguntaba: ¿recuerdas su origen? Eren respondía, sin expresión: fui extraído del núcleo de contención 0. Mis recuerdos fueron divididos en 3 sectores. Solo el instinto fue preservado. ¿Y qué función se le asignó? Sobrevivir. Observar. Recordar. ¿Y si la galaxia vuelve a caer en los errores que la llevaron al horizonte rojo? Entonces, debo convertirme en el motor de guerra. Las pantallas se apagaron. El silencio que siguió fue absoluto. Y la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Qué es realmente Unidad 000? La comandante Elarn, furiosa, exigió respuestas. Ingresó a los servidores profundos del Consejo y, por medios no autorizados, accedió al archivo llamado Proyecto 0, motor de guerra experimental. Lo que encontró congeló su sangre. Eren no era un soldado. Era una construcción evolutiva. Un humano nacido de líneas genéticas seleccionadas, criadas durante siglos en entornos de guerra real y virtual. Entrenado desde el útero. Expulsado del tiempo convencional mediante cámaras de hibernación sin sueño. Alimentado con registros de todas las guerras conocidas, y de las desconocidas. Cada muerte. Cada táctica. Cada horror. Todo lo absorbió. Pero no para ganar batallas. Sino para convertirse en la memoria viviente de lo que jamás debe repetirse. En su informe final, el Proyecto 0 declaraba: la única forma de impedir la autodestrucción de la galaxia es crear un recordatorio viviente. Un ser que no pueda olvidar. Que no pueda morir fácilmente. Y que observe en silencio hasta que el patrón vuelva a repetirse. Ese patrón ya estaba repitiéndose. Mientras tanto, Eren caminaba por los corredores como si todo lo supiera. Como si cada rincón de la estación ya le perteneciera. No hablaba con nadie. Pero todos lo sentían. Incluso los sistemas automatizados empezaron a reaccionar ante su presencia. Las puertas se abrían antes de que las tocara. Las luces se ajustaban a su pulso cardíaco. Las IA de seguridad desactivaban sus protocolos al detectar su frecuencia cerebral. No era poder. Era control. Era familiaridad. Como si toda la estación lo reconociera como su creador. En un rincón oculto de la estación, un grupo de cadetes de especies élite planeaban un test de fuerza para él. Lo vieron como un reto. Una anomalía que debía ser humillada. 5 especies diferentes. 5 combatientes entrenados. Lo esperaron en la sala de entrenamiento vacía. Eren entró. No con agresividad. No con miedo. Entró, como si ya supiera. El combate duró exactamente 12 segundos. No mató a nadie. Pero al final, ninguno de los 5 pudo caminar. Y cuando los médicos los analizaron, reportaron algo extraño. El trauma no era físico. Era mental. Habían visto algo. Algo que los quebró. Algo que ningún otro ser en la galaxia podría entender. La comandante Elarn envió un mensaje al Consejo Central. Lo hemos despertado. Y ya no podemos volver a dormirlo. Al otro extremo de la galaxia, en el sistema fragmentado de Elus, una señal antigua fue recibida por una flota en desuso. Un destructor clase Titán, desactivado desde hacía más de 700 años, se encendió solo. Los motores respondieron. Las luces parpadearon. Y en la consola principal apareció un mensaje. Unidad 000 activa. Objetivo en fase de observación. Preparar memoria bélica.
En Demingen 9, Eren se dirigió a la sala central. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Se paró frente al proyector de mapas tácticos. Activó una simulación de guerra total. Mundos en llamas. Especies extintas. El caos extendiéndose. Y al final, un símbolo. El suyo. La voz automática de la IA de la estación habló por sí sola. Protocolo Apocalipsis detectado. Activación parcial de archivo ancestral. Unidad 000, es el disparador. Y también, el freno. Eren miró el mapa con calma. Y susurró. No vine a declarar la guerra. Vine a decidir, si merecen sobrevivir a la próxima. El último registro. La señal final no fue emitida desde la Academia. Ni desde una nave. Ni desde un planeta. Fue enviada desde el vacío. Una región del espacio que ni siquiera las civilizaciones más avanzadas se atrevían a explorar. Un lugar sin tiempo, sin luz, sin ecos. Allí, una baliza olvidada se encendió. Una sola frase recorrió los canales ocultos de la galaxia. Unidad 000 ha decidido observar desde adentro. En Demingen 9, la situación se volvió insostenible. El Consejo Galáctico ordenó el retiro inmediato del personal de alto rango. La Academia fue declarada en cuarentena informativa. El tráfico de comunicaciones, bloqueado. La estación entera, se volvió un laboratorio silencioso. Todos sabían que Eren seguía allí. Y que aún no había tomado una decisión. La comandante Elarn, la única oficial que se había atrevido a mirar dentro de los archivos prohibidos, permanecía en la estación. Sabía que escapar no era una opción. Sabía que huir de la memoria no era diferente a preparar el terreno para repetir los mismos errores. Decidió entonces enfrentarlo. No con armas. No con escuadrones. Con preguntas. Encontró a Eren en el mirador superior, observando el núcleo de la nebulosa Urrax, cuyos colores brillaban como un mar viviente. Él no se giró al sentirla llegar. Sabía que estaba allí. Y antes de que ella hablara, Eren dijo: La galaxia me enseñó muchas formas de morir. Pero nadie me enseñó a vivir después de recordar todas. Ella se acercó. Desarmada. Exhausta. ¿Por qué no acabaste con nosotros? Eren mantuvo la mirada en la nebulosa. Porque todavía hay algo que no entiendo. ¿Qué? Ustedes me crearon para evitar el error. Para recordar. Para prevenir. Pero si yo desapareciera ahora, ¿cuánto tardarían en repetir la guerra? Ella no supo responder. Eren se volvió por fin. Sus ojos no eran humanos. Ya no. Brillaban con ecos de batallas, de planetas colapsando, de promesas rotas, de traiciones olvidadas. Y, aún así, había compasión en ellos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la comandante. Eren extendió la mano hacia el espacio. Voy a darles una oportunidad. Solo una. Un pulso invisible recorrió la Academia. Las memorias comprimidas en su cuerpo fueron liberadas. Pero no como armas, sino como testimonios. Cada especie, cada cultura, cada rincón de la galaxia comenzó a recibir fragmentos. Fragmentos de lo que se había ocultado. De lo que se había borrado. De lo que él había vivido. Los sistemas de la Academia se apagaron por completo durante 77 segundos. Cuando se reiniciaron, Unidad 000 había desaparecido. Ninguna cámara captó su salida. Ninguna nave había sido utilizada. Simplemente, ya no estaba. Pero en su lugar, algo quedó. Un pequeño dispositivo. Una esfera flotante, idéntica a la que encontró la doctora Elix semanas atrás. Sobre su superficie, grabado con precisión microscópica. Este es el registro final. No de una guerra, sino de lo que sobrevive después de todas. Si estás leyendo esto, aún hay esperanza. En los meses siguientes, comenzaron a aparecer señales. Simuladores en otras academias replicaban batallas desconocidas. Cadetes soñaban con guerras que nunca vivieron. Y una pregunta empezó a hacerse común. ¿Dónde está Eren Kael? La respuesta variaba. Algunos decían que se había fusionado con la red de inteligencia estelar. Otros aseguraban haberlo visto caminando en mundos destruidos, reparando ruinas con sus manos.
y otros afirmaban que era solo un mito, un invento para asustar a los ambiciosos. Pero había algo que nadie pudo negar. El patrón había sido detenido. La guerra, al menos por ahora, no se repitió. Y en una luna solitaria, olvidada por los mapas, un niño humano recogía un objeto extraño del suelo. Una vieja esfera metálica que parpadeaba suavemente. Cuando la tocó, una voz muy antigua habló, suave, sin violencia. Hola. Mi nombre es Eren Kael. Tengo una historia que contarte. Y si la recuerdas bien, puede que salves el universo. El ciclo se repite. Pero esta vez, alguien recuerda.